estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Son imágenes de las llamas. Anoche devoraban parte de la provincia de Ourense. 14 incendios siguen activos y ya han quemado más de 8.000 hectáreas durante toda la madrugada. Los equipos de emergencia han luchado para que el fuego no alcanzara las casas de 2 zonas urbanas. Hola, buenas tardes. Pablo Iglesias se mueve para pactar los presupuestos con los socios de investidura y no con Ciudadanos. Mañana se reúne con Esquerra y H. Bildu, en paralelo a la ronda que ha iniciado Carmen Calvo con el Partido Popular. Nos vamos a la Moncloa. Almudena Guerrero, ¿ha dicho algo el Gobierno después del Consejo de Ministros? Sí, responden que forma parte del proceso habitual de la normalidad, que cualquier miembro del Gobierno puede reunirse, hablar con los grupos parlamentarios, pero la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que quien tiene que elaborar esas cuentas y pilotar las negociaciones es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en base a ese acuerdo que cierran PSOE y Unidas Podemos. El Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil. Es uno de los puntos del anteproyecto de ley para la nueva memoria democrática, aprobado por el Gobierno para reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y acabar con cualquier exaltación de la dictadura. Eso incluye anular las sentencias dictadas por motivos políticos. Ley que esperemos que se comprometa por fin con el derecho que tienen las familias de los desaparecidos de la dictadura. Que las sentencias las anulen me parece un acto de dignidad. Hoy, en el día señalado por el Gobierno para que estuviera operativa en toda España la app Radar COVID, hay 3 comunidades y Ceuta donde aún no se ha puesto en marcha. Además, solo la han descargado algo más de 4 millones de personas. El objetivo es rastrear con rapidez los contactos de un caso positivo para frenar los contagios. Enseguida explicamos cómo funciona. De vez en cuando verifico y ya está en verde, o sea que bien. Se duplica el número de contactos estrechos y por tanto facilita el trabajo de los rastreadores. Lorca, Cataluña, la Ciudad del Sol, vuelve a la fase 1 de la desescalada ante el importante aumento de casos registrado en el municipio. Actividades como esta de consumir en bares y cafeterías se ven restringidas a las terrazas. También hay limitaciones de temas de aforo en los comercios y la movilidad exterior tampoco está permitida libremente. Solamente se puede salir del municipio por causas justificadas. Eso en Lorca, Murcia. En Cataluña se han triplicado los contagios. Del lunes han pedido a los vecinos de Girona que no salgan de casa si no es necesario. Otra zona con un elevado número de casos es el barrio del Raval, en Barcelona, donde han empezado a hacer pruebas masivas para detectar posibles focos de coronavirus. Y estas son las vallas que han colocado en algunos barrios de Rabat para aislar a los vecinos, aunque no siempre lo consiguen, no siempre se respetan. En Marruecos se han disparado los contagios y se han confinado de nuevo varias zonas. Otros 2 países vecinos, Francia y Portugal, ponen en marcha nuevas restricciones. En todo el mundo se han confirmado 29,5 millones de casos de COVID y 933.000 han fallecido. La policía ha detenido en Zaragoza a un hombre de 37 años acusado de matar a su hija de 4 después de una discusión con la madre. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar a la niña. Y en Castellón ha muerto un bebé de 10 meses que estaba en situación crítica, supuestamente después de ser golpeado por sus padres, que han sido detenidos. Trump viajó al norte de California para recibir información del gobernador, el demócrata Gavin Newsom. Con el olor de los incendios forestales en el aire, el presidente ignoró el consenso científico de que el cambio climático está desempeñando un papel central en el infierno en que se ha convertido desde hace semanas la costa oeste de Estados Unidos. El secretario de la Agencia de Recursos Naturales del Estado instó al presidente a reconocer el calentamiento global y el cambio climático y lo que significa para los bosques. Trump le respondió que el clima empezará a enfriarse cuando menos se espere. Ese momento se produjo en un día de duelos de campaña, con Trump y Biden contrastando sus perspectivas sobre el cambio climático y el impacto que ha tenido en los incendios récord que asolan la costa oeste. El presidente llegó a Sacramento en medio del olor a humo de los incendios que ardían a menos de 150 kilómetros de distancia. Trump acusó a los gobiernos estatales demócratas de no rastrillar las hojas y quitar la madera muerta de los suelos del bosque.
La visita del presidente se produce mientras las cuadrillas continúan luchando contra incendios forestales que han matado al menos a 35 personas. Decenas de miles de personas han huido de sus hogares cuando las llamas convirtieron los vecindarios en escombros carbonizados. Después de semanas de trabajo, los equipos de incendios solo han conseguido contener el 6% de los fuegos. Hablamos también de China, donde las autoridades científicas han anunciado que en noviembre estará lista la vacuna para la población en general, aunque recomiendan que esa vacunación no se haga de forma masiva porque dicen que el COVID-19 está bastante controlado allí. Hoy se cumple un mes sin contagios locales. Matizando siempre que son los datos que dan las autoridades chinas, pero lo cierto es que lo que hemos podido comprobar hace más de un mes en las calles es que ya no hay esa preocupación al contagio. Es más, la sensación que se transmite es que aquí el coronavirus está casi vencido. Así que surge la pregunta de cómo han logrado controlar los contagios masivos en un país que además, recordemos, es uno de los 2 más poblados del mundo. Llevando mascarilla, con las cuarentenas y ahora controlando a los que llegan de fuera. Nos dicen estos chicos cuando les preguntamos cuáles son las medidas que más han frenado el coronavirus después del cierre en enero de toda la provincia de Hubei y durante casi 90 días. China ha controlado los nuevos focos en cuanto han aparecido con confinamientos estrictos y PCRs masivos. Lo vimos en Pekín en junio con el brote del mercado mayorista de Xinfandi, cuando se testeó a 11 millones de personas, o ahora en una ciudad fronteriza con Birmania, donde se va a hacer el test a sus 200.000 habitantes porque una mujer que entró desde allí hace 10 días ha dado positivo. Mascarillas obligatorias durante más de 6 meses y sofisticados rastreadores de inteligencia artificial. Claro que preocupa la privacidad, pero lo importante es que ayuda a prevenir la epidemia, dice este chico, y es que recogen todos nuestros movimientos y así muestra hoy que estamos bien, diferente, por ejemplo, a cuando tuvimos que estar confinados al volver de Wuhan en abril. The right, 340, the nose to the left, 263, so the ayes have it. 340 votos a favor y 263 en contra. El primer ministro británico Boris Johnson logró anoche superar el primer trámite de su polémica ley del mercado interno, una norma con la que rompe el acuerdo del Brexit. Boris Johnson sacó adelante la votación gracias a su mayoría parlamentaria, pero a pesar de esa victoria, el premier tuvo que escuchar acusaciones desde dentro de su propio partido. Nos vamos en directo a Londres. Diego Arizpeleta, pesos pesados del partido han criticado a Boris Johnson. Pues sí, de nuevo tenemos el Brexit en el centro de la discordia del Partido Conservador, en esta ocasión a cuenta de la tramitación de ese proyecto de ley que incumple los acuerdos internacionales, que se salta la ley, según ha reconocido el propio gobierno de Boris Johnson. El Partido Conservador goza aquí en el Parlamento de Westminster de una amplia mayoría, pero tras el debate de anoche ya se descolgaron 32 parlamentarios. Recordemos de todas maneras que esta ley está todavía en sus primeros pasos, pueden quedar semanas o incluso meses para que sea aprobada definitivamente, y durante todo ese tiempo va a ser enmendada, incluso desde las filas del Partido Conservador podría quedar desactivada, porque para la Unión Europea se trata de un proyecto de ley de una violación extremadamente grave de los acuerdos y exige que Londres la retire antes de que acabe este mes. Volvemos con la señal en directo desde la Casa Blanca. Ha comenzado, como ven, ese acto en el que Israel va a firmar respectivos acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Una firma con Donald Trump como anfitrión. Les tenemos que decir que no se descarta un apretón de manos histórico entre el líder israelí Benjamín Netanyahu, le veíamos en directo al inicio de este informativo, y los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y el bahreiní Abdel Latif Al Zayani. Todos los participantes en este acto han sido previamente evaluados por la COVID-19. Han sido negativos en la prueba. Así que estamos pendientes de que se produzca esa firma y ese posible histórico apretón de manos. This initiative would not have been possible without the efforts of His Excellency President Donald Trump. Vamos a intentar entender lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, en Washington. Unos acuerdos auspiciados por Estados Unidos que le permiten al presidente Trump, Cristina Olea, corresponsal en Washington, saludos, presentarse como un pacificador a unos meses de las elecciones.
Sí, acaban de verlo como en la Casa Blanca están a punto de firmar ya esos acuerdos, unos acuerdos históricos porque son los primeros países del Golfo que normalizan sus relaciones con Israel. Hasta ahora solo 2 países árabes habían firmado la paz con Israel y el último en hacerlo fue Jordania hace más de 25 años. Todo un éxito diplomático para el presidente Donald Trump y en un momento crucial, a menos de 2 meses para las elecciones. Él está presentando estos acuerdos como un avance hacia la paz en la región por un camino diferente, reconoce. Recordemos que Trump presentó su plan de paz para Oriente Medio en enero, él mismo lo llamó Acuerdo del Siglo, fue un plan muy criticado porque solo satisfacía a Israel, no a los palestinos. Y ahora Trump ha conseguido unir a estos 3 países aliados suyos y que además tienen un enemigo común, Irán, y ha conseguido unirlos para que firmen este pacto, que es un éxito diplomático para él, para Netanyahu, también un éxito para su yerno, Jared Kushner, el arquitecto de estos acuerdos, y es un pacto que cambia los equilibrios en Oriente Medio. Para los palestinos es una traición, están viendo cómo países árabes reconocen a Israel sin exigirle el fin de la ocupación y con esto para ellos retroceden sus aspiraciones de tener en un futuro un Estado propio. Y ahora la pregunta es si más estados árabes y más países árabes van a seguir estos mismos pasos. Trump hoy mismo en la Casa Blanca ha dicho que hay negociaciones muy avanzadas con otros 5 países árabes.